Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Matías. Antes de empezar, obviamente quisiera saludar nuevamente a Victoria Paz, Giorgio Jackson y Andrés Sales por aceptar nuestra invitación a este ciclo de conversaciones de Encuentros por Chile. En esta oportunidad hablaremos de qué proponen los presidenciables en ciencia e innovación. Sin duda, durante esta pandemia hemos visto que la ciencia y la innovación han tomado un nuevo protagonismo, posicionándose como un tema central en muchas conversaciones, tanto de expertos como aquellos que no lo son. También hemos visto cómo pasamos de ser un país donde los unicornios se han multiplicado en los últimos meses, lo que da cuenta del potencial que existe en Chile para liderar negocios basados en ciencia y tecnología. Si bien las políticas públicas han focalizado esfuerzos de dotar más recursos a nacientes y futuros emprendedores, a través de instrumentos de financiamiento y otros incentivos, seguimos siendo uno de los países que menos se invierte de la OCDE en ciencia e innovación. El rol de las universidades es la formación, pero también la vinculación con la sociedad. Es por esto que nuestra misión es gestionar y conectar las necesidades de la gente con la investigación aplicada, con el fin de impactarlas a través de soluciones concretas. A puertas de una nueva elección presidencial es que queremos conocer cuáles son las propuestas de los candidatos en materia de ciencia e innovación. Antes de empezar, definiremos las reglas del juego. Frente a ustedes se posicionará un cronómetro que mostrará el tiempo que tiene cada uno para responder a cada una de las preguntas que hemos recibido de distintos actores del ecosistema, ya que la idea es que todos podamos participar. Dispondrán de 3 minutos cada uno, así que les pido que nos mantengamos en el tiempo. Vamos a partir entonces. Este es el primer bloque, que es una pregunta general para los tres. Partamos por Victoria. Victoria, menciona 3 pilares principales de la propuesta del comando en ciencia e innovación del programa de su candidato. A ver, me gustaría destacar 3 temas grandes que, más que del programa del candidato, yo creo que son desafíos que tiene el país en todo lo que es el ecosistema de ciencia, innovación, emprendimiento. A mí me gusta venir a estos debates porque es de los temas en que hay menos discusión, yo creo. O sea, es más agradable conversar porque en general hay bastante acuerdo en que es un tema que tenemos pendiente, que es un desafío y en el que podemos avanzar mucho y que como país podemos ser un centro regional del tema. 3 cosas que me gustaría destacar. En primer lugar, la integración del ecosistema. Conociendo, y aquí los que conocen más del ecosistema, pasa que en Chile está muy desagregado, o sea, está el Ministerio de Ciencia y muchas veces se hace cargo de la ciencia basal y a veces en coordinación con las universidades, pero no necesariamente. Después está mucho más lo que es la Corfo quizá, en lo que es innovación que se llama más productiva, y después está emprendimiento que está también como un poquito más lejos en Cercotec, en la Corfo, pero en Startup Chile. Entonces hay que integrar el ecosistema. Integrarlo en términos de que la secuencia vaya pasando de uno a otro. Cuando uno lo piensa, siempre la llegada a mercado, que se llama, tiene etapas anteriores y en eso tiene que interactuar, que es el punto 2 que creo, tienen que interactuar Estado, mercado y universidades. ¿Por qué? Porque en el fondo hay un minuto que tú ya no puedes seguir apoyando a las empresas con recursos estatales. Tienen que dar el salto. Todas las empresas en general se habla que parten como con amigos y familia, que les ponen un poco de plata para empezar, después deberían pasar a un capital ángel, después deberían pasar a... Y estoy hablando de las empresas de innovación tecnológica, principalmente, que son las dinámicas, que se llama, que crecen mucho en 2 años. Pero hay un minuto en que esa empresa, para dar el gran salto, necesita acoplarse con el sistema privado y ojalá ahí las empresas, los family office, los institucionales incluso pierdan el temor e inviertan en empresas chilenas. Es un desafío que los grandes fondos en Chile dejen de ser más enfocados quizá en renta conservadora y apuesten por los grandes proyectos que pueden dar estos saltos como estos unicornios que tú me has dicho. Y en tercer lugar, muy fundamental, antes de que se me acabe el tiempo, me gustaría hablar del capital humano, que creo que también es fundamental para toda esta cadena. En toda la cadena se necesita personas que estén convencidas, que quieran aportar al ecosistema de ciencia, innovación, tecnología, emprendimiento, y todos los Made in Chile que nos han demostrado ahora nos demuestran que sí se puede hacer aquí en el país. Entonces, que solamente es un tema de o juntar puntas o dar oportunidades a aquellos que no las han tenido. Y bueno, ya me puse nervioso que me quedan 8 segundos, así que mejor termino después. Gracias, Victoria. Giorgio. A ver, primero que todo, agradecer la invitación. Estos son temas que sé que nos apasionan mucho y que uno esperaría que acá se encuentren puntos de
puntos en común. En términos del diagnóstico, yo creo que tú lo decías, Anil, el tema de la baja inversión en ciencia y tecnología, en investigación y desarrollo en nuestro país, es un dato lamentable a la causa y que ha venido disminuyendo incluso en los últimos años para llegar a un 0,36% del Producto Interno, cuando en la OECD es del orden de 2,3, 2,4 entre medio. Y creo que eso denota que Chile no le ha puesto prioridad. Chile me refiero en los últimos 30 años, esto no es un solo gobierno, pero en general no se le ha puesto prioridad más allá de las distintas comisiones presidenciales que han dicho, oye, tenemos que avanzar decididamente hacia una mayor inversión pública, pero también ver cómo incorporamos al sector privado en esa inversión. Y al menos desde la candidatura de Gabriel Boric hay una opción decidida por seguir esas recomendaciones, ¿no? Esa recomendación de un grupo de grupos transversales de la comunidad científica en particular, para llegar al 1% del PIB en materia de inversión, y esto sí que no es gasto, esto es inversión, nosotros lo creemos firmemente porque genera los cimientos para poder, por ejemplo, salir de la trampa de la productividad por un lado, estamos estancados en la productividad, sí. Parece que no sé si me dieron 0 segundos todo el rato, o me dieron infinito tiempo. ¿Se pueden reiniciar el cronómetro de arriba, por favor? Yo creo que llevo 1 minuto, sí. Quizás. Dale. Me pueden restar, me pueden quedar 2. Pero puede ser que me esté equivocando. Y creo que en términos de otro aspecto importante, además de la baja productividad, es que hay un índice que un chileno, César Hidalgo, también ayudó a crear, que se llama el índice de complejidad económica, y Chile tiene un índice muy malo en términos de complejidad económica. Por lo tanto, en síntesis, ¿qué dice eso? Que agarramos nuestros recursos naturales, no le agregamos mucho valor, y lo que exportamos o incluso lo que producimos para consumo doméstico es algo bastante de bajo valor agregado. Y por lo tanto, la pregunta ahí es cómo la ciencia pasa el proceso de transferencia tecnológica para llegar a agregarle valor a esos procesos y poder también ser parte de nuestra matriz exportadora. Eso, por supuesto, que está en un concierto global donde no somos el único actor, somos una economía pequeña, pero podemos tener algunos avances importantes, y algo lamentable es que tengamos esos esfuerzos y que no exista el capital acá para poder apalancarlo y que tengan que armar sociedades afuera con condiciones, incluso para quienes emprenden, condiciones en términos del tipo de acciones que tienen que ir a buscar afuera, que son mucho más desfavorables que las que podríamos eventualmente conseguir acá adentro. Otro aspecto importante para nosotros es la descentralización. Si es que uno mira la caracterización de las empresas con base científico-tecnológica que hicieron el año antepasado, uno se da cuenta que la mayoría está en la región metropolitana, ¿ya? La mayoría también cuenta con un respaldo de aportes públicos, pero con pocos en general con aporte privado, y que en general son mayoritariamente de hombres. Entonces tenemos un diagnóstico de la caracterización de quienes están emprendiendo con base científico-tecnológica, y creo que las bases culturales de eso también nos permiten dar el salto, que la gente se vaya atreviendo. Y en ese sentido, el ecosistema de atracción para que esto ocurra involucra sin duda a las universidades. Nosotros tenemos ahí pensado un esfuerzo importante. También el crear, por ejemplo, institutos tecnológicos públicos en todas las regiones de nuestro país, en todas las macrozonas, y en ese sentido ponerle un énfasis, y me voy quedando corto de tiempo porque tengo hartas cosas respecto a la carrera científica y también ciertos aspectos de los spin-off que se dan en las universidades. Vamos a hablar en el transcurso de esta conversación de temas de cómo descentralizamos la innovación, más temas de presupuesto, así que va a haber tiempo. Andrés. También, igual que Giorgio, también agradezco la invitación a esta conversación. Solo partir diciendo de que un poco lo que les voy a contar un poco ahora es el fruto del trabajo que ya parte yo diría en febrero, inicialmente con el base programática de Paula Narváez. Se ha ido sumando gente, digamos, principalmente de 9 partidos, pero también del Partido Liberal, de Nuevo Trato, de PPD, cuando pasaron a ser parte de la candidatura hoy día, sumado todo el know-how de la gente de Jasna Proboste. Entonces es una cosa en equipo que ha sido bien interesante, con un trabajo bien compenetrado. Yo, un poco desde el punto de vista diagnóstico y pilares, yo diría que tenemos hoy día en Chile desafíos cada vez más complejos como sociedad, y que tienen que ver con el tema del cambio climático, la escasez de agua, el tema energético, temas públicos, temas en salud, que requieren miradas no solo multidisciplinarias, sino multiactores, sector público, sector privado, academia, y por lo tanto requieren y donde el conocimiento pasa a ser un tema central. Es la única forma de que podamos un poco pasar a desarrollarnos de forma distinta, de forma sostenible, y sostenible tanto medioambientalmente como socialmente, es empezar a hacer las cosas de forma distinta y en serio. Y si no lo haces con conocimiento, es un poco hacer más de lo mismo que veníamos haciendo antes. Y en ese sentido, la idea de
orientar la política pública entera, no solamente la ciencia, tecnología e innovación en torno a desafíos país, es uno de los pilares que plantea este programa. O sea, de plantear, de reordenar el accionar público en sí mismo, la coordinación con el sector privado y los apoyos a la academia en términos incrementales en torno a desafíos clave que tiene Chile hoy día para adelante. Es un tema que creemos que es una forma muy potente de darle más valor, más conexión y más impacto a la política pública en este tema. Y eso requiere, para que tenga impacto en serio, además, y nosotros queremos firmemente en esto, un nuevo rol para el Estado. Un rol coordinador, interno y hacia afuera, un rol emprendedor, coinversor incluso, con el sector privado y generador de capacidades en las distintas partes del sistema. Y el tercer pilar es ese tema, diría yo, un poco como un esfuerzo significativamente distinto a lo que veníamos haciendo hasta ahora y con una mirada a largo plazo, tú generas desde una apoyo de política pública capacidades que hoy día tenemos en forma insuficiente, tanto dentro del Estado, en expandirlas a las universidades y en particular al sector privado, a la importancia que tiene el sector privado en el desarrollo de los países que se basan en innovación y cómo el Estado puede, y cómo la política pública puede empujar esto desde digamos, distintos empujes de esta generación de capacidades. Es como digamos, lo central que queremos plantear desde esos tres pilares, digamos. Perfecto, muchas gracias, gracias Andrés. Bueno, se darán cuenta que nos falta uno de los invitados que habíamos anunciado, que era Rojo Edwards. Se excusó, digamos, hace un ratito por problemas personales, así que no vamos a poder contar con la opinión del comando José Antonio Cast. Vamos ahora al segundo bloque, que son preguntas individuales, que nos han llegado tanto el equipo de dirección que ha preparado, de la Dirección de Innovación que ha preparado como de gente del ecosistema. Partamos ahora por Andrés. En los últimos meses hemos visto cómo empresas chilenas han levantado capital privado para seguir creciendo y consolidando su modelo. Desde el Estado, ¿cómo fomentarían la inversión privada en ciencia y en innovación? Para apoyar la innovación del sector privado hoy día existe una serie de instrumentos de la Corfo, pero sin embargo un poco el esfuerzo real que se está haciendo de apoyar al sector privado primero está basado casi exclusivamente en subsidios y en un crédito tributario. Y si tú miras los montos de plata que finalmente se están invirtiendo en esto son extremadamente bajos. El crédito tributario, de hecho, en la práctica, lo que en los últimos años se está no postulando, sino ejecutando, estamos hablando de menos de 30, 40 millones de dólares al año. O sea, son montos que no mueven la aguja. Y en términos de los subsidios estamos hablando también de montos bajos, porque dado el bajo esfuerzo que hace el Estado incluso en ciencia, tecnología e innovación, la mayoría se va a investigación y universidades y es poco lo que queda en el ámbito privado. Entonces necesitamos de verdad, para lograr este empuje y salir al sector privado en base a innovación y emprendimiento potente, expandir esto en serio. Esto implica, por un lado, expandir el rol que tiene hoy día el crédito tributario, tanto para empujarlo para que pymes puedan recuperar, digamos, parte del crédito, aunque no hayan tenido utilidades, también para que empresas grandes puedan hacer uso parte de este crédito si es que invierten en startups tecnológicas, por ejemplo, y requiere también de expandir el tipo de financiamiento y apoyo que sea más allá de los subsidios. En el programa hay una propuesta de banca de desarrollo de forma tal de que pasamos de subsidio también a créditos en este tema. La idea de coinversión y darle la posibilidad a la Corfo de que coinvierta en proyectos riesgosos con el sector privado y expandir, por tanto, su accionar en términos en serio, digamos, y ampliar también la base de la pirámide desde el punto de vista de extensionismo tecnológico, expandiendo los centros que hoy día hay y apoyando como la canalización de tecnología que existe a distintos sectores relevantes para Chile en esta área. Entonces, y la última pata, yo creo que también es relevante, es cómo el Estado empieza a utilizar los más de 20.000 millones de dólares que ocupa en compras públicas, a pesar de tener un poquitito de estrategia en términos de cómo compra innovación y cómo se le permite al Estado comprar innovación, y por tanto genera una de las cosas que estudios muestran que es de los principales problemas que tienen las empresas para innovar en Chile, que es no solamente la falta de financiamiento, sino la falta o incertidumbre de demanda. Y el generar demanda, digamos, desde el Estado y también desde otros lados, por ejemplo, vamos a hablar también de las universidades, pero es una forma bien relevante de dar ciertas certezas iniciales a la innovación, de que el Así es, de innovaciones, no solamente de comprar a menor costo, Claro. sino que el tema del comprar innovación en forma estratégica sea importante para, por ejemplo, el sector defensa u otras áreas en salud, por ejemplo,
que pueda palancar innovación. O sea, hincale el diente al tema ya no solamente de una mirada puramente desde subsidios, sino que en todas estas otras áreas creemos que vamos a empujar temas en ese sentido. Perfecto. Es interesante lo que hemos hecho también nosotros con la Armada, por ejemplo, que la Armada a poco se ha ido abriendo. El proyecto Avante. Con el proyecto Avante y otros, así que han trabajado con nosotros, así que también aprovechamos de saludarlo. Yorgo, ¿consideran continuar con una política de subvención del Estado para actividades de ciencia y tecnología para instituciones privadas o solo públicas? No, nosotros, a ver, en nuestro programa nosotros lo que planteamos es tener una política de aumento, de expansión del gasto. No estamos pensando en cortar algunos subsidios que existen hoy día, por ejemplo, a instituciones que sean privadas y que sirvan propósitos públicos. Y nosotros creemos que eso es fundamental en la colaboración de los espacios que son públicos con aquellos que son privados. Pero sí creemos fuertemente que en los distintos polos, o sea, nosotros primero creemos que hay que fortalecer en cada una de las regiones, que son hoy día divisiones administrativas, que no necesariamente responden a unidades geográficas tan separadas, valga la redundancia, geográficamente, sino que en algún momento políticamente se dividieron. Pero dado que existen, por ejemplo, universidades, centros de formación técnica y que existen algunos pequeños espacios donde se genera investigación, nosotros creemos que hay que fortalecerlo y tratar de tejer una red en las 15 regiones con 15 centros que estén funcionando de manera fortalecida con propósitos que sean a nivel local y que de esa manera puedan desarrollar, y ahí no estamos cerrados a que sean solamente las universidades públicas, sino que también eventualmente aquellas que sean privadas y que cumplan con un rol público. Pero perdón, ¿eso sería a través de las seremías, por ejemplo, o cómo lo tienen pensado? No necesariamente la seremía, mira, hoy día tú tienes a través del ministerio que no llegaste con seremías, sino que llegaste con macrozonas, ¿ya? Y esas macrozonas van a tener que tratar de coordinar los espacios que respondan a objetivos locales, geográficos, pero también de objetivos nacionales. Por ejemplo, uno ve el CENIT, uno ve también en INDAP, uno ve ciertos objetivos que son prioritarios, áreas de desarrollo que pueden servir de manera prioritaria, y la pregunta es cómo se bajan a los espacios territoriales, porque los spin-offs que hoy día existen en general están dados en la región metropolitana, y eso es un problema. Y es cierto que es difícil conseguir el volumen, la masa crítica, en todas las regiones por igual, en todas las universidades que no tienen el mismo volumen de recursos, que no tienen el mismo volumen de planta, pero tenemos que hacer un esfuerzo para que se desconcentre por último en macrozonas, de tal forma de que existan más oportunidades también de desarrollo, de inversión, lo que decía Andrés hace un rato. Claro, ¿cómo le ofrecemos también mayor, entre comillas, parrilla de inversión a quienes hoy día están, no sé, con Venture Capital o con... Hoy día uno dice, bueno... ¿Cómo diversificar el portafolio? Claro, diversificar portafolio para que sean las propias empresas con sus unidades que son bien recientes. O sea, no sé si tienen más de 5 o 10 años las unidades de transferencia tecnológica. Hay algunas universidades que las tenían de antes, pero estos últimos 10 años se han ido creando. Y la pregunta es cómo lo hacemos para que eso conecte con, no sé, decían Family Office o Venture Capital, no solo para que no tengan miedo, sino para que nosotros induzcamos a que eso ocurra, ¿ya? Y yo creo que ahí el rol del Estado es importante para promover y la legislación, no solamente el Estado en cuanto al gobierno central, sino la legislación para que permita que esos capitales que hoy día están siendo más bien conservadores o incluso arriesgados en otras partes del mundo, vean acá en Chile las oportunidades que existen. Perfecto, gracias. Victoria, ¿cuál será la estrategia para aumentar el presupuesto para ciencia, conocimiento, tecnología e innovación y estar por sobre el gasto actual? Ya. Una pregunta clave, yo creo, para todos, pero toco a ti. Sí. Lo que pasa es que en eso es importante, el gasto en general de ciencia, tecnología, innovación, está alrededor del 0,38, ¿verdad? 0,35, sí. 0,35, 0,38. El tema es que no hay Estado que pueda suplir lo que tienen que hacer también los privados y las universidades, independiente de que el gasto probablemente en el sector público tenga que aumentar. Igual cuando tú ves lo que empieza a pasar, empiezas a ver que, por ejemplo, los fondos de capital de riesgo, no sé, creo que había 33 el año pasado, 30 dependen de la Corfo. Entonces hay un tema de tratar de que el sector privado despegue un poquito más solo. A algunos le preguntaste el tema de la regulación. Por ejemplo, cuando tú tienes institucionales, los institucionales no saben invertir en tickets chiquititos. En el fondo, no es su conocimiento, en general invierten en cosas de largo plazo. Si tú quieres que los institucionales se metan, tienes que hacer cambios regulatorios que permitan, por ejemplo, un fondo de fondos, que se genere un fondo de fondos, que haya una expertise que te permite ir a hacer esa búsqueda de
de pequeñas o de empresas incipientes. A lo que voy es que creo que tenemos que llegar rápidamente a superar el 0,38, pero creo que es un desafío común. Si le ponemos la carga al Estado, y solo al Estado, vamos a seguir generando un tránsito lento. Creo que es demasiado lento. Ejemplo, cuando hablamos de hidrógeno verde, el hidrógeno verde es una nueva industria que se está pensando, que ya hay proyectos en desarrollo, ya hay pilotos en desarrollo. Lo más probable es que el hidrógeno verde sirva para electrificar un sector de la economía que es especialmente transporte y minería, que son envergaduras muy grandes para usar otro tipo y pasar obviamente de los combustibles fósiles. Se está pensando que el hidrógeno verde podría tener una demanda de 300.000 empleos y además muy buenos, como tipo mineros, que uno siempre dice. Ahora, ¿qué pasa? Yo creo que lo mejor es que los emprendedores, las empresas chilenas, con el apoyo del Estado, desarrollen esa industria, más que una empresa estatal, porque una empresa estatal no va a poder desarrollar ese ecosistema grande porque se va a concentrar. Entonces, por eso, en el fondo, independiente de que yo creo que la aspiración general es a aumentar el porcentaje del presupuesto, yo soy una convencida de que tiene que haber una articulación entre el Estado dando soporte, la academia dando soporte tanto académico como de cerrar estas brechas, y el sector privado, obviamente, alocando los recursos, no solamente en base a oferta y demanda, que se habla mucho de, tampoco es libre mercado, pero obviamente el Estado ahí lo que hace es cerrar la brecha, aportar al mercado imperfecto y apuntar a que en el fondo sean los mismos emprendedores los que puedan generar estas cadenas virtuosas que hemos visto en otras industrias. Vale, dado que es una pregunta clave, vamos a dar la libertad de dar opción de complemento. Andrés, Yorgo, y seguimos después con el resto de las preguntas. Para comentar y polemizar un poquito, para darle Un poquito de pimienta. Un poquito de pimienta a este debate, pero en el tema del presupuesto, un poco, ¿se escucha? Si es que el gasto en I+D, ¿se escucha, no? Si queremos empujar la innovación en general y el gasto en I+D en particular, no hay prácticamente ni un ejemplo en el mundo de países que hayan pasado una etapa a ser innovadores en que en algún minuto el Estado nos dé una visión y un norte de que este tema es central para el futuro del país. Y eso pasa no solamente por declaraciones, que han estado prácticamente en todos los programas de gobierno desde el año 90 hasta ahora. Yo me acuerdo que en un momento revisé el programa de Elwin y hablaba de la idea de llegar al 1% del PIB en investigación y desarrollo. Pero si tú ves, digamos, el momento en que se pone la mano en los bolsillos y tú pones la plata a invertir en esto en serio, y esto no es estatismo o inversión del Estado, esto es parte importante, tiene que ir a empujar y a apoyar al sector privado en torno a estos desafíos que nosotros estamos planteando. Y en ese sentido, la propuesta del programa Yana Proboste es duplicar, lo digo literalmente, duplicar el gasto público en ciencia, tecnología e innovación. Y eso al cabo de 4 años. Dentro de 4 años. Con el objetivo con 3 objetivos. Uno, empujar estas misiones en serio junto con el sector privado. Segundo, incrementar capacidades que hoy día son limitadas tanto en el Estado, en la academia y en particular en el sector privado, de forma tal de expandir esto en serio. Y en tercer lugar, ampliar esta base, la base de emprendimiento, la base de innovación. Y hoy día hay datos bien duros, o sea, hoy día esta polémica que hubo respecto a los Fondesit que no pueden ser adjudicados y que han lista de espera, o sea, eso habla de una demanda en que hoy día el Estado no está supliendo. Las tasas de adjudicación en muchos de estos programas son bastante bajas y han ido bajando en el tiempo. La cantidad un poco de la mirada de qué hacemos con las becas Chile para adelante, un poco de cómo se insertan y cómo se apoya la inserción. Eso viene más adelante. ¿Ya? Ese tema también creo que es relevante. Entonces, el rol del financiamiento pasa a ser más orientado, por ejemplo, al tema del hidrógeno. Cuando tú haces, y no solamente es la plata, si tú miras, tienes una postura que ordena la regulación, la inversión extranjera, el tema del desarrollo territorial, en torno, por ejemplo, a un desarrollo de tecnologías limpias o en particular de hidrógeno para adelante, tú das certeza también a la inversión, y la inversión privada e innovación privada. Eso requiere, por lo tanto, también una mirada, insisto, no solamente de plata, sino también de coordinación pública, y tener un Estado capaz de pensar para adelante requiere también de financiar capacidades adentro. Gracias. Entonces, mejorar, por ejemplo, también las capacidades de la NID, que hoy día tiene un presupuesto extremadamente bajo de gestión.
de cómo mejoramos también la eficiencia dentro del trabajo del Estado y la innovación pública requiere de recursos. Y tirando un poco de polémica nomás aquí a mi izquierda, uno de los temas que a mí me preocupa es que el presupuesto de CTI hoy día, el del 2022, es aún inferior al que heredamos en 2018. O sea, eso uno puede decir que a uno le importa mucho el tema, pero si no realmente te pones las manos en los bolsillos, y eso es dato duro, no te pones las manos en los bolsillos, este tema no pasa a ser un discurso y llevamos con buenas intenciones de programas de derecha y de izquierda para empujar el tema de innovación desde el año 90 hasta ahora, y yo creo que llegó el momento de realmente plantear esto como centro dado los desafíos que tenemos. Yo creo que es un tema transversal que estaríamos todos los chilenos de acuerdo, así que no veo por qué no hemos podido hacer. ¿Giorgio? Sí, me habían mandado justo ese gráfico del 2018-2022 como ahí, ¿Sí? es como una W, pero que termina en un punto más bajo que el del 2018. Y Victoria decía que no hay Estado que aguante, pero en verdad toda la experiencia comparada es que aguantan más que esto. Y no solo que aguantan más, sino que es como el motor de partida. Sí, es como el motor de partida para poder activar un montón de otras cosas. Es en general esto. A veces, y me gusta citar acá a Mariana Mazzucato, que probablemente es referente en estos temas de cómo orientar la economía a una misión, que es algo que en general a las personas más doctrinariamente libremercadistas no les gusta mucho, ¿no? Como, ¿qué tiene que ver el Estado asignando alguna misión? Pero en general lo han hecho históricamente. Lo hicieron en temas bélicos, ¿no? Cuando ponían el tema de las guerras era pura innovación, era como desde la pólvora en China y un montón de otras cosas hasta los elementos nucleares fueron desarrollos principalmente orientados a la defensa. Después en la carrera espacial, o sea, toda la NASA, todo el desarrollo que tenemos hoy día, bueno, de DARPA para encontrar después también el Internet, fueron inversiones públicas. Y si es que uno analiza, bueno, el típico ejemplo de Mariana Mazzucato, si uno analiza el smartphone en general, la mayoría de los componentes vienen de desarrollos que partieron de una inversión pública y por lo tanto después el privado que es lo que hace, ensambla, ¿no? Claro. Ensambla, combina, pero son en general conocimientos que se abren a la sociedad con una inversión que es potente. Entonces ahí la inversión pública es clave y también el cómo dar el paso a la transferencia tecnológica. Ahí la legislación nuestra es re mala y por lo tanto actualizarla, por ejemplo, pongamos un piso base en la ley, la Bayh-Dole Act. La Bayh-Dole Act debiese ser como un piso en el cual... El desde. Un desde. Sí. Y de ahí ver cómo seguimos para arriba. Eso se introdujo en los años 80 en Estados Unidos y le puso un piso de transferencia tecnológica donde todos dicen, ok, la inversión que hace el Estado, pero también los privados, está al servicio para que todos desarrollen esta información. Nosotros al menos somos muy partidarios del Open Science, de entregar los conocimientos que se den, pero también aquellos que hacen la transferencia tecnológica final que tengan una protección, pero que el Estado siempre tenga la prerrogativa de, para razones de, por ejemplo, licencia obligatoria, emergencia, poder ocuparlo. O sea, el ejemplo más claro es ahora con la pandemia. Sí, claro. Uno debiese poder decir con la pandemia, oigan, ¿saben qué? Protección y todo para la inversión, pero necesitamos vacunar a la población. Claro. Y menos mal que se pudo activar y que Chile tuvo un lugar preferencial, y eso yo creo que hay que reconocerlo. Fue una buena gestión tener un rol preferencial o un lugar preferencial en la compra de vacunas, pero pudo haber resultado de otra manera por efectos del azar. No sé, si es que el rector Sánchez no hubiese hecho quizás todas esas gestiones con Sinovac, hubiéramos quedado con poca autonomía. Autonomía para poder, un área estratégica tan clave como la salud de la población, haberla podido abordar. Entonces Perfecto. Ahí yo lo vería desde un punto de vista estratégico de autonomía, es súper importante, más inversión, también mejor regulación, pero también capacidades instaladas, y ahí el Estado tiene mucho que aportar. En un fondo de inversiones, banca de desarrollo, poder tener equity y participación en algunas inversiones y no solamente subsidios o créditos, a mí me parece que es clave. Sí, yo creo que estamos todos de acuerdo. Esto tiene que ser una inversión del Estado, no del gobierno, efectivamente a largo plazo, y esto es clave. Andrés, cambiamos un poco el tema, hablemos de la descentralización de la ciencia. ¿Qué medidas tomarían para descentralizar la ciencia y la innovación? El trabajar con los gobiernos regionales, las regiones, en términos de las vocaciones que ya llevan tiempo siendo elaboradas y se han ido renovando gobierno tras gobierno en términos de sus desafíos, digamos, tanto productivos como de conocimiento, creo que es re importante, en cierta forma, y descentralizar la ciencia. Yo no sé si desde institutos tecnológicos públicos. Yo creo que eso puede ser parte más de una política de centros en general, pero sí la bajada territorial, desde, por ejemplo, ciencia pública, ciencia como te pongo un ejemplo, la idea de problemas que requieren de conocimiento, como por ejemplo el tema de la luminosidad en el norte para el tema de los observatorios. De bienes públicos. Sí, o sea, pero son temas en que la ciencia, digamos, en regiones puede empezar un poco a atacar, a resolver más concretamente. Y el ocupar las regiones como punto de partida hacia afuera, y esas conexiones con
no solamente con el resto de Chile, sino con otras partes del mundo en torno a ciertos temas de investigación, me parece digamos, muy importante. Yo creo que hay un desafío mayor, además, porque hoy día tenemos un proceso de descentralización de lo que hace hoy día la Corfo. El Ministerio de Ciencias tiene hoy día, digamos, una implementación de su ley en descentralización en macrozonas, y es administrativamente un desafío, es mayor, y un poco el dotar de capacidades a las regiones, tanto públicas como desde el punto de vista de investigación en centros o en universidades, en una política, por un lado, en la parte de centros en que pueden entrar ITPs, pero también están los centros que hoy día son centros regionales y que están atacando temas digamos, en términos de objetivos territoriales. A mí me parece que eso debe seguir fortaleciéndose y darle una continuidad. Sí, se habló hace un par de años de los laboratorios naturales, de cómo Así es. Chile era capaz de alguna manera de posicionar esos laboratorios naturales, que son condiciones específicas que tenemos en Chile para poder hacer ciencia. Y de esta Victoria, forma, claro, perdón, para terminar nomás, Sí. un poco lo que tú dices, un poco de cómo tanto desde los territorios levantar estas llamadas vocaciones, que pueden ser el área de laboratorios naturales, temas productivos o temas únicos de ciencia, más en esa lógica, y por lo tanto darle una identidad que de nuevo atraiga conocimiento, atraiga inversión, atraiga también al mundo, obviamente al mundo privado para desarrollarlo. Creo que, digamos, es de gran importancia. Y todos nuestros pocos temas de desafíos grandes que tenemos para incluso el sector productivo, en torno al agua, en torno a la energía, tiene una expresión territorial súper importante, y en cómo las inversiones que además se hacen, tanto inversión normal como en innovación, dejan conocimiento, dejan spillovers, que se dice en inglés, en los territorios. Me parece otro tema muy importante que estamos recién empezando a trabajar. No nos resultó mucho el Instituto de Tecnologías Limpias en el norte, tenemos un tema, una polémica ahí, pero ese tema creo que es muy importante a la hora de también de desarrollar inversión en las regiones. perfecto. Gracias, Andrés. Victoria, tenemos varios científicos acá en la sala, veo varios investigadoras, obviamente en sus casas también. ¿Cómo se podrían alinear los incentivos de productividad académico, básicamente papers, que exige la CNA, con métricas más de transferencia tecnológica, de estimular que las universidades transfieran ese conocimiento del laboratorio a la sociedad o al mercado, que es lo que hablamos nosotros? Sí, ese es un tema bien debatido, entiendo yo, entre los científicos, sus casas de estudio, los requerimientos que se les solicitan. Al final, efectivamente, cuando tú ves, por una parte, hay los aspectos en que puede aportar el Estado al final. El Estado tiene que apoyar que hay ciertos procesos que son más largos, que no son tan cortos. Ejemplo, me acuerdo que la otra vez conocí una variedad de uva que se llama Mailén, producida en Chile. Se demoró como 8 años en lograr salir la primera uva, y que tiene un montón de atributos. ¿Qué pasa cuando tú le pones un fondo que tiene que ser a 1 año? Claro. Lo cortas, el paper no sale, en el fondo, o sale algo como a la rápida porque tiene que cumplir con el requisito académico. En ese sentido, yo creo que es importante alinear tanto los incentivos estatales como los incentivos académicos con el incentivo del desafío país, en el fondo, que es llegar con la uva bonita a China, te estoy inventando. Pero en el fondo ese es el desafío final. Y en ese sentido, yo creo que ahí hay una cosa importante de alinear. Yo creo que hay un tema de plazos, de darle a la ciencia el tiempo que necesita, los recursos que necesita, pero también alinear los incentivos entre públicos, privados, academia, que no estén tironeando, porque ahí es cuando se cortan las cadenas, los eslabones. Aprovechando mi minuto, voy a polemizar de nuevo, para entretener, porque si no... Es una conversación, una discusión posible. No, a mí un tema que me da, no te voy a decir no, pero me da resquemores, es el Estado tomando propiedad sobre los emprendimientos o las innovaciones. ¿Por qué? Porque yo creo en los subsidios, creo en apoyar, creo en potenciar los fondos, pero me pasa cuando el Estado toma equity sobre las empresas, que creo que le puedes estar poniendo un salvavidas de plomo a esa empresa. Porque cualquiera de estos unicornios que hemos visto, que salen al mercado, que van a Latinoamérica, que les han comprado gran parte, yo no sé si un fondo internacional va a querer invertir con una empresa que está apalancada por el Estado chileno. Y en ese sentido, creo que podemos hacerle un mal favor a la empresa a la que estamos tratando de apoyar. O, por ejemplo, cuando se trata de poner estas leyes que te dicen, usted que fue un investigador, yo como Estado tengo derecho sobre su patente por
no tengo idea, 15 años, porque desincentivo. Y en ese sentido yo creo que quizás es mejor que sea como algo como solidario, que es decir, mire, usted que es un emprendedor o un innovador, yo como Estado lo voy a subsidiar. Si usted sobrepasa tal límite de venta o le va bien más de 3 años, devuélvame la plata. Pero yo no me voy a quedar así como una piraña en el fondo, porque no quiero ponerle un salvavidas de plomo. Devuélvame la plata para yo poder aportarle a otros emprendimientos, a otros innovadores, pero el Estado tomando propiedad, ya sea sobre una patente o sobre un emprendimiento, me genera resquemor, porque Sí, en el fondo totalmente creo de que acuerdo. puede hundirlo más que aportar lo que se quiere aportar. Nos pasa algo similar, yo creo, con la ley Ricarte Soto, que quedó de alguna manera mal redactada y que bajaron los incentivos para poder realizar ensayos clínicos en el país, así que esperemos que no pase algo similar. Giorgio, en materia de investigación y considerando que hay distintos ejes en los cuales el gobierno puede promover su actividad, ¿cuál será el foco al que ustedes plantarían? ¿Ciencia abierta, protección mediante patente, generación de empresas de base científica, otro mecanismo? Varias, yo diría. Lo primero es que tenemos distintos instrumentos donde tenemos de manera más decidida que saber orientar misiones. Y yo creo que eso ha estado avanzando en el papel, pero no se traduce tanto en la práctica. Es cierto que hay unos fondos extra, por ejemplo, y prioridades para ciertas becas que, en cierto desarrollo, ciertos fondos que van a ciertas áreas específicas. Pero creo que podemos ser mucho más decididos en eso y al menos nuestra voluntad está en avanzar hacia allá. Al mismo tiempo, como te decía antes, nosotros en Transferencia Tecnológica queremos avanzar a algo que tenga como un piso la Bayh-Dole Act y de ahí ver cómo se modifica hacia arriba, porque creemos que eso permite equilibrar. El conocimiento es creado colectivamente, no hay nadie que haya partido desde cero con algo completamente original, ¿ya? Y eso es algo que nadie puede arrogarse eso, creo, nadie puede tener tal nivel de arrogancia para decir esto es un invento absolutamente mío, es todo parte de una construcción histórica y social. Si es que vemos el ejemplo más interesante para mí es el de las vacunas del coronavirus. ¿Ya? Las vacunas, a las semanas de que se detectó que había un virus, en enero del año 2000, ya me perdí, 19, ¿sí? Me pierdo. No, COVID-19, enero del 20. Diciembre de 2019, enero de 2020. Claro, en enero del 2020 ya habían liberado el genoma. Secuenciado el genoma. Sí. Lo habían secuenciado y lo liberaron. De tal manera que todos podían, y esto es algo que efectivamente a través de la ciencia abierta se logró llegar a pistas para decir qué es lo que se hace, y después fueron las compras anticipadas de los distintos estados los que igual terminaron financiando buena parte de estos proyectos. Me refiero a los ensayos clínicos. Entonces, hay algo donde la sociedad de alguna manera paga a través de su investigación base, ¿ya? La investigación basal, que es la más riesgosa de todas, que es como tratar de explorar, que es la base para cualquier desarrollo científico y de innovación, y luego ir encajonando cómo se transfiere tecnológicamente, donde la sociedad a través de los tributos, a través de los impuestos, puso mucho valor, mucho riesgo, que llega a ciertos productos finales, donde obviamente que hay que generar un equilibrio distinto al que alguien pueda decir yo ahora tengo, como sobre un área tan sensible que depende de la vida o la muerte de las personas y de la propagación de una enfermedad en la población, la posibilidad de poner un precio monopólico o no. Y en esos casos, por supuesto que debe estar la salud por delante. Y yo creo que esto es una discusión global, esto no es una discusión que vamos a zanjar acá en Chile y que nos podamos aislar del resto del mundo porque hay tratados internacionales de por medio y un montón de cosas. Pero me parece fundamental que el debate normativo esté presente, no solo para ser testimoniales, acá en Chile lo queremos hacer distinto, sino para que también a nivel global cumplamos un rol en la redefinición, tanto por la pandemia como por la crisis climática, de cómo vamos a aprovechar las nuevas tecnologías, las tecnologías emergentes para la eficiencia energética, para un montón de aspectos de desarrollo global que nos permitan tener un mejor vivir, un desarrollo sostenible. Y en ese sentido, nosotros al menos estamos súper abocados a tener una ley de transferencia tecnológica, aumentar el gasto público y también el promover la ciencia abierta. Perfecto. Andrés. ¿Puedo hacer un pequeño comentario? 20 segundos. Respecto al tema de conexión universidad-empresa, yo creo que es re importante, como dijiste tú, alinear incentivos. Hoy día todavía el conocimiento creado en la universidad está bastante desconectado de necesidades país, desafíos país, y todo el financiamiento que ha tenido históricamente ha sido bien puesto, pero insuficientemente puesto en términos de concursabilidad y demanda, y no en torno a mirar para dónde vamos y a dónde podemos ir conjuntamente. Entonces, empujar un poco, y de a poco los modelos de universidad se han movido claramente más hacia ver cómo la universidad impacta en el país. Y los incentivos de la universidad han ido cambiando, los reglamentos de I+D, etc. Pero también, de nuevo, de una mirada de política pública, esto tiene que ir concordado también con el lado de cómo se generan los incentivos desde, por ejemplo, el Ministerio de Educación. Y no basta que el Ministerio de Ciencia empuje una cosa y el Ministerio de Educación está empujando por el lado de la CNA,
solamente digamos, la consecución de papers o patentes, y no qué se hace con ellas, por ejemplo, y cómo termina impactando a la universidad y a la sociedad. Entonces, creo que es un tema importante. Y respecto al tema de propiedad, yo entiendo el resquemor, pero la pregunta es qué pasa en áreas donde el sector privado no se mete. Por ejemplo, en espacios de alto riesgo, es un espacio en que en varios países el Estado baja riesgo incluso de inversión privada, coinvirtiendo y bajando el riesgo por ese lado. Y hay varios países en los cuales fondos de inversión sí invierten en empresas donde el Estado está teniendo propiedad, o el Estado también puede salirse. Yo estoy de acuerdo que el Estado tiene por qué estar permanentemente en propiedad de empresas, pero en ciertos puntos de partida, especialmente en áreas donde los privados por algún motivo no se quieren meter, creo que especialmente en áreas más estratégicas o en áreas más como de estos desafíos que nosotros estamos planteando, yo creo que es una posibilidad, al menos temporal. No estoy de acuerdo que no permanente y puede tener riesgos, pero hay que pensarla bien. Yo creo que no hay que ignorarla como posibilidad, creo yo. Perfecto. Pasemos a las preguntas que nos hicieron llegar distintos actores del ecosistema durante los últimos días. Leonardo Sainz, profesor asociado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Chile, pregunta para Andrés, ¿considera que es mejor tener capacidad de compra que de manufactura avanzada en Chile? ¿Es mejor tener capacidad de compra? ¿De qué? ¿De tecnología? ¿De tecnología o nosotros crear ese conocimiento? Depende del área. Sí, yo también creo que depende, pero a ver, lo que pasa es que la pregunta es ¿por qué queremos desarrollar manufactura avanzada en Chile? Claro. O sea, si ese entorno, el empujarla por el hecho de que necesitamos tener productos complejos per se, podemos terminar armando elefantes blancos. Sí. Entonces, en ese sentido, la compra de manufactura para algo concreto que tenga utilidad puede ser tanto más valioso que la generación de capacidad de manufactura avanzada. Yo sí creo que tenemos que desarrollar capacidad, y tenemos recursos limitados, aunque los incrementemos. Eso es claro. Sí. Entonces, necesitamos desarrollar capacidades claramente desde el lado privado, y por tanto tener un empuje más fuertemente de ese lado, pero en áreas en las que tengamos algo que decir o algo que lograr hacer en el mediano plazo. Y eso es un tema que se construye no desde el Estado, pero se construye mirando nuestros desafíos y mirando adelante con los privados. Yo diría que las capacidades más interesantes que yo creo que deberíamos repensar en cómo se arman, de nuevo, es cómo ocupamos el conocimiento que tenemos en Chile y queremos crear para nuestros desafíos, tanto desde el punto de vista de generación de capital humano, de hacer becas, y cómo esas becas y cómo nuestro capital humano avanzado se inserta no solo en la academia, sino en el Estado y en el sector privado, que es nuestra gran debilidad, siento yo, para seguir desarrollándonos como país. Por un lado, por otro lado, y cómo, si queremos tener un Estado un poco más proactivo, generamos estas capacidades de investigación, de capacidad de hacer políticas públicas basadas en evidencia, de tener gente que piensa en cómo el Estado hace mejor las cosas para fomentar la actividad privada. Yo creo que ahí hay un tema muy importante desarrollando hacia adelante en torno a una política en ciencia, tecnología e innovación. Perfecto. Gracias, Andrés. Sigo contigo, Victoria. Pregunta de Pelusa Orellana, que la veo por ahí en la audiencia también, investigadora de la Universidad de Los Andes de la Facultad de Educación. Según la UNESCO, para que un país satisfaga las necesidades básicas de su población, la enseñanza de las ciencias es un imperativo estratégico. ¿Qué proponen para incentivar a niños, niñas y jóvenes que sigan una carrera en las áreas de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática? Yo creo que esto es clave para uno que es papá además, esto tiene que ser clave. Hay tres temas bien importantes que me gustaría destacar. Por una parte, una educación escolar que genere, más allá de que después estudien carreras STEM o no, una educación escolar que genere niños curiosos. Eso yo creo que es fundamental. A mí los programas enfocados en despertar la curiosidad, yo también tengo niños chicos, entonces me toca. Encuentro que les abres la cabeza, entonces desde el principio, independiente que después sea otra cosa, nada que ver con ciencia ni con tecnología, pero gente curiosa, personas curiosas que se pregunten las cosas. De ahí hay otro tema que yo creo que es súper importante abordar, que es cómo hacer efectivamente que deriven en toda la rama más STEM, que ahí yo creo que es fundamental vincular la educación con la industria. Es muy difícil imaginarse lo que tú harías siendo una persona dedicada, por ejemplo, a manufactura avanzada si no tienes idea lo que es. O sea, yo quizá cuando estaba en la etapa escolar, si me dicen manufactura avanzada, me hubiera espantado porque no habría tenido idea de qué era. Y efectivamente me alejé mucho de las áreas de ingeniería, que es mi tema 3, que es el género. En general, nosotros tenemos una brecha de género enorme en las
en las áreas más STEM, que se empieza a dar en los mismos talleres de los colegios, que en el fondo, bueno, carpintería van para allá y las niñitas van a cocinar para acá. Sí. Cada vez es menos, pero yo creo que todo lo que uno hace en la etapa escolar es fundamental, de no separar por género los intereses, sino que despertar la curiosidad como algo totalmente transversal y después vincular con la industria en el sentido, o con la ciencia, o con las universidades, en el fondo con la industria del conocimiento y de la generación de este tipo de contenidos, para que los niños y los que están buscando su destino les guste. Y obviamente ahí también después hay un tema muy importante de asegurar el acceso a tanto institutos técnicos o universidad superior, que ahí ya va más hacia la rama de política de educación superior. Voy a aprovechar mis 40 segundos solo para decir algo en términos de Andrés, pero no es polemizar. Si me preguntas por capacidad de compra o manufactura avanzada, yo habría sido muy enfática en manufactura avanzada. Yo creo que capacidad de compra es tener plata nomás. Entonces, si queremos tener plata, arrasemos con todo en Chile, mandémoslo para afuera y tengamos mucha plata. Yo creo que manufactura avanzada es fundamental en este país, y eso significa apoyar, pero quizá no ser voluntarista. O sea, manufactura avanzada no significa que tengamos que tener el auto eléctrico, que es lo que muchas veces pasa, que uno dice, quiero manufactura avanzada, quiero el auto eléctrico hecho en Chile. No, pero sí quiero, ojalá que se produzca el chip de cobre o el chip de litio que yo necesito. Entonces, valor agregado. Manufactura avanzada, 100%, al menos desde... Yo le agregué el para qué. Perfecto. ¿Para Seguimos porque qué? estamos también terminando. Así que, bueno, solamente destacar que en esta materia de equidad de género, creo que la subsecretaria Carolina Torrealba ha hecho un trabajo extraordinario desde el Ministerio de Ciencia, de poder fomentar la ciencia en la mujer. Así que ojalá que ese camino se mantenga. Giorgio, Maroun Curie, director de Celforcel, un spin-off de la universidad. ¿Cómo se asegurará de que Chile tome decisiones basadas en evidencia científica y no en ideologías o opiniones personales? Esto también es clave. O sea, al menos para Gabriel Boric, que lo ha dicho públicamente y creo que ha sido un eje importante para nosotros, las políticas públicas y las definiciones que un gobierno toma nunca van a estar exentas de ningún color político, van a estar exentas de una ideología que esté detrás de quienes acceden al poder. Pero las definiciones que tienen que ver con la política pública siempre tienen que tener una base, no creo que sean contradictorias, tienen que tener una base de respaldo empírico. Hay materias en las que, más que haber respaldo empírico, hay convicciones que son más normativas. Por ejemplo, si es que uno quiere pensar sobre el matrimonio igualitario, eso es algo que no tiene que ver tanto con la empiria, sino más bien con las convicciones. Y por lo tanto, yo diría que hay de dos tipos. Los gobiernos tienen que enfrentarse a decisiones que son más de un carácter normativo, donde hay una ideología, donde hay visiones de mundo que orientan una política hacia un lado, pero creo que en ningún caso se puede ser, no sé, pues como el caso de Donald Trump o como el caso de otros gobiernos que ignoran la base científica. En nuestro caso, queremos que la ciencia acompañe todo nuestro programa de gobierno. Y por eso es que, orientado también a algunos de los otros temas que salieron acá, para nosotros es fundamental la crisis climática. La crisis climática, asumirla como tal y que sea un eje reordenador de todo, desde las relaciones exteriores de nuestro país, con la firma de Escazú y con un montón de cosas, hasta la producción de comunidades, hasta cómo desde la educación inicial hasta la educación superior va cruzando transversalmente todos los quehaceres. Hoy día los niños y las niñas que tienen, 5, 6, 7, 8 años, le dan lecciones a sus padres y a sus madres respecto a los temas ambientales, y eso es algo que hay que fortalecer. Y estoy de acuerdo con el tema de la curiosidad, por eso es tan grave empezar a escolarizar tan temprano y que cada vez tratemos de meter como escolarización tan temprana. Lo que necesitamos, como son los principios de la educación inicial, cualquier persona que estudia educación de párvulo, que son principalmente mujeres hoy día, sabe que el juego es parte fundamental de la educación de los niños y las niñas. Y lamentablemente, como lo dicen también, hay unas charlas TED ahí donde dicen, mira, los transformamos de multiformas a cuadrados o círculos o triángulos a los niños y las niñas cuando tienen 5 o 6 años y los tratamos de escolarizar tempranamente. Me tocó estar en Finlandia recorriendo escuelas, recorriendo jardines infantiles, y no se les ocurre tocar la escolarización, la alfabetización, ni los números, ni en términos matemáticos, hasta que tienen 7 años, 6 años.
Antes no es tabú. O sea, más abierta. Es tabú, porque eso los limita, ¿no? Los limita, y eso yo creo que es algo fundamental, que a través del descubrimiento, la reconversión curricular, fomentemos el área del descubrimiento, la curiosidad y la motivación para la STEM. Ahí hay ejemplos de, sobre todo, jóvenes mujeres que están haciendo tremendos ejemplos para incentivar a las que vienen en esa materia, y por supuesto hay algunas que tienen más edad, más experiencia, como María Teresa Ruiz, como mujeres que han dedicado toda su vida a la divulgación científica, que creo que hay que rendirles homenaje porque fueron luchadoras contra la corriente en su momento, al momento de abrir la carrera científica al género femenino. De hecho, hay varias teorías de innovación para fomentar la creatividad y este pensamiento divergente. Hablen con niños menores de 10 años. Están mucho menos limitados y tienen mejores ideas. Bueno, tenemos que ir cerrando. Se nos ha pasado volando casi este encuentro. A nombre de la Dirección de Innovación de la Universidad de los Andes, queremos agradecer a los tres. Nos queda una última pregunta para que respondan todos. Y básicamente, en el caso de que su candidato sea presidente, ¿qué país sueñan dejar luego su mandato en ciencia, tecnología e innovación? Abierto 3 minutos cada uno, menos es que podemos para que no me reten. Si quiera partir, ¿Qué país sueña en el sentido a qué país aspiramos a ser? ¿Cómo quieren dejar el país después de su mandato? Si es que llegan a ¿qué la país presidencia? nosotros? Ya para nosotros. Sí, Ya, sí. En base a las actividades que ustedes van a desarrollar en su gobierno. Yo también te había entendido qué país querían Sí, ser. yo pensé que qué país aspiramos a ser. ¿Cómo quieren dejar a Chile en 4 años más? En materia de ciencia, tecnología e innovación. Ya, yo me lanzo. Vamos. Me lanzo. Dale. No sé si han visto, bueno, me imagino que todos acá por el sesgo de selección de esta audiencia han visto Cosmos o han visto las distintas series que tratan de despertar la curiosidad respecto a los distintos aspectos de nuestro entorno, de nuestro ecosistema. Y creo que lo más bonito de ese tipo de series es que inspiran. Y a mí me gustaría que un gobierno inspirara a esa curiosidad y al poder rectificar. La gracia de la ciencia es que es ensayo y errores. Siempre, como lo decía Carl Sagan y también como lo decía Neil deGrasse, es desafiar el poder establecido, no el poder de un gobierno, sino el poder de la ley científica. Tratar de encontrar otra que sea una mejor verdad para las condiciones que tenemos desde nuestros sentidos. Y por lo tanto, la posibilidad que tenemos de permear eso en toda nuestra institucionalidad gubernamental, pero también llevarla hacia la sociedad, yo creo que es algo que puede hacer un gobierno y que las personas que están en un gobierno tienen una visibilidad para inspirar, pero también dar el ejemplo con el bolsillo, ¿no? Donde está la boca, tiene que estar también el bolsillo. Y yo creo que eso es algo que no ha ocurrido, lamentablemente, ni en este gobierno, y ahí, para polemizar también, decía el mismo Andrés, esto estaba en el programa de Elwin de llegar a 1%. Bueno, si es que como coalición no lograron durante 4 gobiernos, o 4 gobiernos, ¿por qué ahora sí? Y creo que hay ahí un beneficio de la duda que al menos nosotros esperamos tomar, porque es un tema súper fundamental para los desafíos que tenemos como generación. Insisto, crisis climática, poder salir del hoyo de la productividad y la baja en términos de complejidad económica. Y algo importante, estamos atravesando, quizás no lo tocamos en todo el tiempo, estamos atravesando una convención constitucional que va a definir nuevas reglas del Estado, no de un gobierno, del Estado hacia el futuro de las relaciones de poder en nuestra sociedad. Y a mí me encantaría que también las artes, las humanidades y las ciencias sociales jugaran un rol fundamental, porque si no entendemos esa pata nos vamos a quedar solo con la mirada científica y no entender los procesos complejos que está viviendo nuestra sociedad, que van a ser fundamentales para sanar esa herida que durante tanto tiempo nos sanó, de desigualdad, de injusticia y de abuso. Perfecto, gracias. ¿Andrés? Así ¿O que, ¿tú Victoria? primero? Yo concuerdo en hartas cosas que estabas planteando tú, en términos un poco de cómo nos vamos a hacer, o sea, un país que se está haciendo cargo de temas como la crisis climática, como la escasez hídrica, y cómo yo estoy pensando en un país que se atreva a plantear una visión de para dónde quiere ir, cosa que no hemos hecho nunca. O sea, el temor a una especie de dirigismo pensando en que queremos ser un país más sustentable siquiera. Y en que yo vea o veamos en que hay colaboración real tanto dentro del Estado con el mundo privado, en que el mundo privado está empezando a ebullir mucho más de lo que lo ha hecho hasta ahora en términos de, a través de nuevas formas de hacer las cosas, empezar a enfrentar estos problemas y posicionarnos como un referente a través del conocimiento latinoamericano mundial en estos temas, en los temas de energía, en los temas de crecimiento sostenible, tanto social como ambientalmente,
que va a permitir que este estancamiento de la productividad que decía Giorgio, salgamos de ella, porque no hay, digamos, nuestro crecimiento a largo plazo y nuestro desarrollo depende sí o sí, no de inversión ni más trabajo, que es fundamental, pero es productividad y eso significa hacer las cosas mejor. Perfecto. Entonces, un país que está... Hemos vuelto a un nivel de estabilidad con miradas más abiertas del rol del Estado a través de la Constitución, pero con una visión. Atrevernos a mirar para dónde queremos ir y cómo nos queremos desarrollarnos, y estando colaborando en ese espacio es algo que me encantaría poder ver a mí luego de 4 años. ¿Tori? Dos cosas bien concretas. Cuando preguntaste qué país, yo pensé que era qué país y ahí te iba a contestar, de hecho, que más que un referente, yo creo que el sueño un poco es decir que en 4 años tú logres que un colegio rural sea como un colegio, ojalá en Providencia. Más que un país, yo me gustaría que un colegio de Contulmo sea como el colegio de Providencia, que la pyme de este mismo lugar de Contulmo... Yo me refiero en materia de ciencia e innovación. Sí. ¿Cómo queremos ver Ojalá tenga el acceso a los mismos instrumentos científicos que tiene un colegio en Providencia. Después que una pyme tenga el mismo acceso a innovación que tiene una empresa grande. Que aquí en Chile además es como que cambias de comuna y de repente estás en Finlandia, entonces en el fondo eso es lo raro y eso es lo que uno debería querer llegar, mucho más que parecerse a un país, deberías querer llegar a que el país mismo fuera más igualitario en esos términos, tanto en el acceso de los niños a ciencia, el acceso de pymes a innovación, el acceso de los hospitales a lo que necesitan en I+D, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si me preguntas en 4 años, en términos de ciencia e innovación, me gustaría que fuéramos, que la ciencia irradiara tanto, lograra comunicar también su quehacer, que lográramos estar como país convencidos de cosas que a mí me preocupa que ahora todavía no estemos convencidos. Por ejemplo, el cambio climático. Sí. En el fondo a mí, bueno, hay solo una candidatura, al menos que yo he leído, que no está convencida, que es la de José Antonio Kast, que qué pena que yo no haya venido. Pero en el fondo yo creo que son temas que ojalá la ciencia ayude a que al menos estén todos convencidos y que no es un complot globalista. O sea, la ciencia ha ayudado, en el fondo, harto, y algunos sí, que no se quieren convencer nomás. pero no me interrumpas, por favor. Porque mi tercer tema es género. En el fondo que al final de estos 4 años logremos que no es que la ciencia no lo haya hecho, sino que claramente hay personas a las que no le está llegando la información. En general uno tiene que tratar de partir de la buena fe. Entonces hay personas a las que no le ha llegado, igual con las vacunas. En el fondo yo creo que el coronavirus va a ayudar a que las personas crean en las vacunas nuevamente, quizá. Hubo movimientos muy fuertes y yo creo que se confundió un poco a la opinión pública. Y esto nuevamente puede hacer que volvamos a creer como sociedad completa, porque en el fondo nos sirve que un grupo crea y un grupo no crea. Las vacunas sí que son un tema de que o lo hacemos todos o no sirven. Entonces, en ese sentido, me gustaría aportar. Y el tercer tema que yo decía, género, quizá porque me representa más, que me gustaría mucho que el número de mujeres en STEM creciera, porque además me ha tocado conocer casos y son muy inspiradoras. Sí. Bueno, agradecer desde la Dirección de Innovación y obviamente de la Universidad de los Andes a los invitados por haber estado hoy día con nosotros, haber compartido. Les tenemos aquí un pequeño regalito antes de que se vayan. Y dejarlos invitados al resto a nuestros próximos encuentros por Chile. Solamente finalizar con un pequeño mensaje, ya que soy parte, como director de innovación de la universidad, que este es un ecosistema que está muy unido. Tenemos una red de gestores tecnológicos, tenemos una comunidad que creemos en la ciencia y creemos que este es el futuro de Chile. Así que cuenten con nosotros de cualquier candidatura que salga ganadora para poder apoyarlos y fomenten mucho más las oficinas de transferencia y licenciamiento. Creemos que es un actor clave entre la academia, la industria y el gobierno para poder hacer algo juntos. Así que muchas gracias a todos. Gracias por la invitación.